panorama, la premier Denise Miralles se juega el todo por conseguir el que sería, en la práctica, el último voto de confianza concedido por este Congreso unicameral. Buenas noches, premier. Buenas noches. Tengo entendido que los votos todavía no les son, digamos, garantizados. 5 bancadas en contra de la confianza a su gabinete. ¿Estas podrían ser sus últimas horas en el gobierno? Bueno, mira, nosotros no estamos con cálculos políticos. Somos un gobierno que ha demostrado estar atendiendo la emergencia de los peruanos desde el primer momento, ¿no? Principalmente la emergencia del fenómeno del Niño. Recuerda, el primer día nos desplazamos a Arequipa, que esa semana estuvo impactada. Hemos tenido que afrontar una crisis adicional, que es la crisis energética, que gracias a Dios ya la hemos superado, con un trabajo conjunto, no solo del Poder Ejecutivo, sino con la empresa privada, con las mismas familias que colaboraron en esto, y ahora está demostrado que el trabajo conjunto, que es lo que necesita nuestro país, que ya no necesita más confrontación, es lo que va a resolver los problemas. Y creo yo, más allá del conteo de votos, nosotros confiamos en que la exposición que vamos a hacer con el Congreso sea positiva, porque además hemos demostrado ese ánimo de conversar, pero además de escuchar las ideas de ellos. Cerrar los colegios, premier, hizo peligrar la investidura de su gabinete. Explicamos claramente que todas las decisiones, las medidas que fueron muy fuertes de repente para algunos sectores de la población, estaban sustentadas en la necesidad de ahorrar combustible. El precio de la gasolina, por ejemplo, ahora se ha normalizado, pero ha costado trabajo. Imagínate si no tomamos esas medidas de reducir el tránsito en la ciudad. Medidas que no se cumplieron, el gobierno tuvo que ceder en esa decisión. Lo que hicimos fue analizar. Nuestro comité de crisis era un comité diario, del que participaban no solo el Poder Ejecutivo, sino también las empresas privadas y, por ejemplo, las empresas proveedoras de los combustibles. Al hacer un monitoreo diario de cómo iba, digamos, esa oferta, nos permitió ver ese ahorro el primer día, el día lunes, que digamos estaba el trabajo remoto y las clases virtuales. El tránsito de Lima se redujo en 30%. El segundo día fue menos de 20%, pero esos 2 días fueron claves para garantizar nuestro stock de los siguientes días. Pero, ¿por qué obligó a los colegios? En el caso de las industrias, ustedes propiciaron, exhortaron a hacer teletrabajo. ¿Por qué a los colegios sí se les obligó? ¿Valen tan poco o valen menos los niños? Mira, la medida fue para los colegios que tenían la plataforma virtual. En el caso de las industrias, sobre todo las industrias que producen temas de pan llevar, o sea, de diferentes rubros, especialmente los alimentarios y los médicos, necesitan operarios trabajando. Ellos no pueden hacer trabajo remoto. Pero, por ejemplo, los administrativos, en algunos casos, las empresas privadas colaboraron con eso, reduciendo el consumo de energía, ¿no? Ahora, hablando de la crisis energética, ¿se ha evaluado qué sanciones se van a emitir contra TGP, Transportadora de Gas del Perú? ¿Se hará responsable de los daños de esos 14 días de crisis que tanto nos ha costado? Nosotros desde el primer día ordenamos que Ocinermin estuviera presente. El primer helicóptero que bajó con una persona y el equipo luego se fue sumando de Ocinermin. ¿Para qué? Para tomar primero información, relevar la información, pero además, por ejemplo, hoy podemos decir que todos los ductos y todo el equipo que estuvo, digamos, en el espacio que sucedió esto, está en custodia y va a ser sometido a análisis de laboratorios certificados que nos permitan determinar qué pasó, para que primero identificar las responsabilidades y ser lo más firme posibles en exigir lo que mencionas, porque ese es un impacto que no solo ha afectado obviamente la provisión del gas, sino que ha concatenado una serie de impactos que deben ser obviamente resarcidos. Además es una solución provisional, dice que van a ser resarcidos ¿con qué? ¿Con multas? Existe la normativa respectiva. Todo contrato que se firma tiene una serie de penalidades, una serie de gatillos que se activan. En este caso, ¿qué es lo que...? Es que va a depender mucho de cuál es la causa, ¿no? Entonces, por eso, nosotros desde el primer momento le pedimos a Ocinermin que haga como regulador, que haga esa verificación, pero además también, recuerda que informamos que estuvo la Fiscalía desde el primer momento, así es que tenemos como que doble control, ¿no? Claro, ahora se habla de una solución, pero el riesgo sigue siendo el mismo. El propio ministro de Energía y Minas ha dicho que ahora podría repetirse esta situación. Y peor aún, ahora todo el mundo sabe que ese ducto con 2 tubos representa un activo crítico, ministra.
Mira, Premier? es que eso es el resultado de que las gestiones anteriores no han hecho un trabajo serio al respecto. Yo he trabajado, sabes, en temas relacionados a infraestructura y, por ejemplo, en la cartera de Proinversión, los proyectos energéticos de pronto desaparecieron hace 6 años. Antes teníamos una cartera mucho más amplia y de pronto nos quedamos casi sin proyectos por decisiones políticas. Ahora lo que estamos comprometiendo, este gobierno que tiene prácticamente 20 días, lo que estamos haciendo es, lo primero, en los primeros días de abril se va a firmar la adenda del proyecto 7 regiones, que es un proyecto muy importante que va a permitir, es alrededor de 640 millones de dólares y va a permitir redes de distribución directa a regiones como Ayacucho, Cayali, Cusco, Puno. Tenemos también Junín y Apurímac. Además también el ministro ha hablado sobre la planta regasificadora, que creo que es una solución muy importante, que no es, y también obviamente en su momento ver el tema de un ducto adicional, pero que tiene que ser soluciones integrales que vamos a dejar planteadas y con un plan de ejecución que seguro la siguiente gestión va a poder llevar a cabo. Ahora, volviendo al tema del voto de confianza, entiendo que algunas bancadas están analizando la oportunidad. Ustedes estarían presentándose en el Congreso la semana que entra, el día miércoles, ¿verdad? 18. Pero entiendo que para algunas bancadas sería mejor otorgar o no el voto de confianza después del 12 de abril. ¿Usted se ha puesto en ese escenario? No, bueno, en realidad es una prerrogativa del Congreso. Nosotros coordinamos con el presidente del Congreso esa fecha, le propusimos, le pareció bien y el programa, ¿no? O sea, me refiero a que esa fecha se daría en caso de que le nieguen el voto de confianza a usted. ¿Usted cree que el presidente Balcázar ya se puso en ese escenario y ya tiene su reemplazo? Mira, no es algo que hayamos conversado con el presidente. Nosotros estamos seguros de que vamos a explicar nuestro plan de trabajo, todo lo que hemos hecho, y creo que es momento que también tomemos conciencia de que el gobierno necesita soluciones rápidas, que es lo que hemos demostrado, ¿no? ¿Ha Nosotros sentido las confiamos- presiones de las bancadas? En realidad hemos tenido reuniones muy cordiales, muchas de ellas todas hemos expuesto nuestro plan de trabajo. Ya, esa era ¿pero le la han agenda. pedido ministerios? No, nos han pedido, por ejemplo, nos han dado aportes a las cosas que planteábamos y la verdad es que todas muy positivas. Hemos explicado en algunos casos por qué, digamos, ciertos temas pueden tomar un poco más de tiempo y algunas de las buenas ideas las hemos incorporado y seguro que las vamos a incorporar también en nuestro discurso. Entonces, ¿a qué se debió el repentino cambio del ministro de Salud? El ministro renunció, ¿no? ¿Por Y mira, qué? algo que, bueno, son razones personales. Una de las cosas que demuestra que eso no fue un tema de que saco a uno para poner a otro, es que no fue inmediato. O sea, el señor ministro presenta su carta, nosotros estamos de verdad en medio de solucionar el tema de la crisis energética, teníamos también el tema del fenómeno del Niño con varios sectores impactados en el norte del país, y nos tomamos, bueno, 2 días en evaluar candidatos adicionales, pero no era un tema de que teníamos listo un reemplazo. Se evaluó un profesional que tiene experiencia en el sector público, ha trabajado en distintas entidades, cumplía los requisitos, ha presentado su declaración jurada con ciertas observaciones, ciertas, digamos, denuncias, pero está, digamos, dentro de Usted dice que no hubo presiones No. de por medio. Premier, el día de hoy se ha hecho pública una fotografía en la que se observa al presidente Balcázar en una cafetería limeña conocida aquí del distrito, por cierto, muy cerca de este canal, la cafetería Berizo, con una persona que hasta el momento no se sabe quién es. ¿Usted podría, por favor, decirnos quién era la persona que se reunía en la mañana con el presidente Balcázar fuera de Palacio de Gobierno? No lo conozco, yo entiendo que el presidente ha ido a tomar desayuno con alguien que conoce en un lugar público, no tiene capucha ni ningún tema que digamos que haga que se esté escondiendo, así es que me parece que seguro en su momento le pueden preguntar y puede responder. ¿Suele tomar desayunos y reunirse con amigos fuera de Palacio? Yo me imagino que, bueno, el presidente no vive en Palacio, a diferencia de otros presidentes que han optado por hacer eso. Él va en la mañana muy temprano, se retira en la noche, entonces me imagino que después de ahí él habrá tomado la decisión, es un día domingo, pero no hemos intercambiado mayor detalle al respecto. Muy bien, Premier, 30 segundos para que dé su mensaje final y se gane el voto de confianza.
Bueno, solo decir que la estabilidad del país no se improvisa, o requiere trabajo conjunto, y creo que este Congreso, como tú decías, el último unicameral, confiamos en que tenga esa visión de poner primero el bienestar de los peruanos y que podamos hacer un trabajo conjunto de aquí a los 135 días que quedan hasta julio del 2026. Muy bien, muchísimas gracias a Denise Miralles por haber estado con nosotros esta noche en Panorama. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el show más grande de la historia de la televisión peruana. El show de la Granja VIP, un formato que ha revolucionado el mundo.